La investigación que vengo a presentar el día de hoy es una investigación netamente antropológica que me llevó a poder no solamente tener una visión simple de una actividad que se llama turismo, sino profundizar un poco más lo que vendría a ser las relaciones interculturales que se establecen entre una población que visita a otra en aras de poder compartir con ella momentos y tiempo en la cual interaccionan y por ahí se genera aprendizajes, tanto, bueno, vamos a decir, aprendizajes recíprocos que permiten de esta forma manifestar una revitalización cultural, un refuerzo incluso en la identidad de las poblaciones quienes la practican, ¿no? Eh, el objetivo de nuestra investigación específicamente es analizar las relaciones interculturales que se establecen entre los pobladores locales y los turistas en el marco del desarrollo de experiencias de la práctica del turismo rural y vivencial en el centro poblado de Cotos. Como prácticamente como parte de la explicación de nuestro trabajo, es que se ha revisado literatura como específicamente de la actividad del turismo. Tenemos ahí algunos autores como Thomas Cook, Arthur Borman, tenemos Cookcraft, quienes definen el turismo como un movimiento de una población a otra, ¿no? Lo interesante de estas definiciones, por ejemplo, es que en sus definiciones encontramos que también consideran las relaciones que se dan entre estas poblaciones. Por ahí también quisimos nosotros encontrar una definición de turismo rural vivencial, ya que en el Perú específicamente hay un tipo de turismo que se llama el turismo eh, comunitario, ¿no? Pero el contexto en el cual nosotros hemos estudiado más hace referencia a un tipo de turismo rural vivencial. Entonces, por ahí también el aporte nuestro es querer definir esta categoría de turismo rural vivencial, ya que es la que va más acorde a lo que practican las comunidades en las zonas andinas. También se ha tomado en cuenta autores de la antropología del turismo, dentro de cuales puedo yo resaltar el trabajo de Agustín Santana, quien considera de que el turismo a veces solamente es estudiado de manera muy simple, de manera muy superficial, solamente viendo la rentabilidad económica, pero en sí esta actividad muestra mucho más, se muestra como un fenómeno complejo que requiere una investigación profunda, ¿no? Como saber qué es lo que pasa cuando una población recibe, convive con turistas y luego se marcha, ¿no? Y por ahí también la revisión literaria en base a lo que vendría a ser las relaciones interculturales, tomando en cuenta a Francisco Ruña como principal base para poder definir de que en las relaciones interculturales hay un aprendizaje recíproco en cuanto a una población que recepciona a otra población. Marco normativo del turismo en el Perú es la ley número 2948, dentro de ella un decreto supremo, la 0013 del 2017, y dentro de ella una resolución ministerial, la 470, quien regula específicamente lo que vendría a ser el registro de establecimientos turísticos rurales aquí en el Perú. Nuestro marco conceptual específicamente está en base a la definición de cultura, tomando a Clifford Geertz, definición del turismo con Francesc, la interculturalidad con Joseph Sterman, el turismo vivencial con Sariego, las relaciones interculturales con Romeu, la revaloración cultural, tomando en cuenta a Cruz y Beltrami, la revitalización cultural con Ayuyu y el choque cultural con Hall. Específicamente tratando de poder explicar partiendo de la definición de cultura y llegando a lo que vendría a ser un choque cultural, ya que se presenta esto
al momento de el encuentro de dos poblaciones distintas, ¿no? El enfoque, bueno, el aspecto metodológico de nuestra investigación es específicamente, está en base al enfoque cualitativo, y también es propia de la antropología, es un tipo de investigación puro. Eh, Se realiza un trabajo de campo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023. Se hizo un trabajo de gabinete durante los meses de enero hasta julio de 2024. Las técnicas que se han utilizado en esta investigación es la entrevista individual y también grupal, considerando en las entrevistas individuales a 6 pobladores locales, ¿ya? 5 varones y una mujer, 6 turistas que vendrían a ser 3 varones y 3 mujeres, de origen y de nacionalidad francesa y alemana. Se realizó también la observación directa de la actividad del turismo rural y vivencial para poder corroborar que en este proceso sí existen relaciones interculturales que van a marcar incluso la vida de las personas en algunos casos. Se hizo la visita de 3 sectores de los 7 que existen en el Centro Poblado de Fotos y se trabajó con 3 asociaciones en específico. Uno es Asitur, el segundo es Coñihuasi, que está en quechua, que sería en traducción Casa Caliente, y por último Inca Samana, que específicamente también va a ser Casa del Inca. Los resultados de esta investigación los vamos a mostrar en base a 3 aspectos principales. Uno es la contextualización de cotos, vamos a caracterizarlo. La segunda es la etnografía que se ha realizado específicamente del servicio que brinda Cotos con el turismo rural vivencial. Y por último, las relaciones interculturales que hemos podido descubrir, ¿no? La ubicación de Cotos, si es que nos vamos al plano latinoamericano, encontramos ahí a Perú. Dentro de Perú encontramos ahí a una región llamada Puno, y dentro de la región llamada Puno encontramos ahí el lago Titicaca, y parte de esta península vamos a ver que está Cotos, centro poblado de Cotos. Para poder tener una referencia quizás un poco más geográfica, encontramos ahí una vista de Google Maps que nos ha permitido y que presentamos en este congreso. Vamos con las características geográficas. La conforman 7 sectores. Está compuesta por una cadena de islas, islotes. Los más relevantes son Piconata, Lagarto y Cayenne. Está compuesta por 200 hectáreas, 5.000 parcelas. El acceso viene a ser terrestre y también viene a ser acuático. Ahí ya están algunas imágenes que nos permiten ver los paisajes de este contexto. Los atractivos naturales del centro poblado de Cotos, ubicado específicamente en esta península, hacen muy, muy llamativa eso hacia los turistas, ya que a los informantes nos dan a entender de que una vez que se inició el turismo en esta zona, específicamente se ha ido creciendo la fama y el incremento de visitas que se ha tenido en el contexto. Todo por este tipo de paisajes. Por ejemplo, ahí comenzamos con el ingreso a Cotos, donde se puede mostrar ahí algo muy referencial ahí, ya que prácticamente ahí se muestra la montera, que es un símbolo muy utilizado en esta zona. Tenemos ahí algunos paisajes como el segundo, que se denomina el callejón. El tercero vemos ahí un hospedaje al ingresar a Cotos. El cuarto ya podemos ver un paisaje que nos permite ver un poco ya prácticamente toda la zona de Cotos. El quinto paisaje de cómo, por ejemplo, se realiza la agricultura en este caso. El quinto, el atardecer. Y el sexto, un poco ver de cómo nos adentramos en caminata, por ejemplo, a algunas zonas que tienen mucho atractivo natural turístico, ¿no? Ahí vemos un poco también la arquitectura que se maneja en la zona. Las casas en su mayoría son construidas en base con bosques y con elementos propios de la zona. Tenemos ahí también algunas prácticas eh, en cuanto a la agricultura.
Por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? Las poblaciones cultivan a la ribera del lago Titicaca por el simple hecho de que ahí se puede producir hasta 2 veces al año. Tenemos ahí la isla, por ejemplo, Piconeta, que es una atracción muy llamativa también de ello. Y por ahí algo muy llamativo que es también muy atractivo hacia de la población que se muestra hacia los turistas es los paisajes y el atardecer que se tienen con, ¿no? Aspectos sociales, está a una altura de 3.842 metros sobre el nivel del mar. Según el INEI, en el año 2017, consideran de que hay 116 varones, 139 mujeres, hay 130 viviendas, 132 en sí, dos que no están habitadas. En cuestión de salud, se tiene una posta de salud, en educación se tiene instituciones de educación básica, primaria y hasta secundaria. Tenemos ahí algunas imágenes que nos muestran incluso de cómo están ellos organizados y cómo se muestra. Las principales actividades de esta zona son la agricultura, la ganadería, o sea, hay una crianza de animales menores, bueno, también se considera esto como un atractivo turístico, ya que las personas que vienen y visitan este contexto participan de la crianza de estos animales, ¿no? Pesca. También se practica lo que es la crianza de truchas, textilería y por último tenemos ahí el turismo. Algunos atractivos netamente ya culturales podemos notar que es la vestimenta, ¿no? Que lo utilizan en diferentes actividades y en diferentes momentos en el transcurso de la visita y también en sus actividades cotidianas. En cuanto a la gastronomía, es una gastronomía propia del contexto, en algunos casos a información de los turistas, como que muestran una atracción hacia estos alimentos, ya que conciben de que esto es prácticamente muy natural y orgánico, ¿no? Y eso llama la atención en cuanto a poder consumirlas. Normalmente se ve ahí en la mayoría de los platos la papa, el zuño, el trigo, tenemos ahí, por ejemplo, el maíz. Ahí, por ejemplo, ahí podemos notar cómo se prepara el quispiño, que es un plato típico del contexto, ¿no? Vemos también un poco la organización social. La población se organiza en cada uno de los sectores semanalmente y cuando hablamos de una reunión general de los 7 sectores, hablamos de una reunión mensualmente. Esa es la plaza donde la población se reúne y abajo pudimos notar de que para cada actividad siempre se realiza algo un ritual muy interesante llamado el quinto, que es específicamente es como pedir permiso a la Pachamama y por ahí a las divinidades que se tienen en el contexto para poder iniciar una actividad y que todo salga bien, ¿no? La arquitectura específicamente es esta, ¿ya? De hecho es que hay una mejoría en la arquitectura por el hecho de que se están mejorando lo que vendría a ser los hospedajes para poder tener como que mejor servicio para los turistas que se los visitan, ¿no? Tenemos ahí algunos datos que se ha podido recopilar que nos dice la población que posiblemente en los años 90 es que se inició esta actividad con la llegada de unos turistas quienes marcaron y luego emprendieron esta actividad con más fuerza. Ya en el año 2000, los años del 95 a 2000, ya tenemos la intervención de instituciones públicas. En el año 2011 a 12, ya instituciones que ya apoyan asociaciones en específico. En el año 2012, con ya intervención de el gobierno regional y nacional, y más o menos en la respuesta que nos brinda cada uno de nuestros informantes es que se sacó que en un promedio de 17,8 años es el tiempo de incursión del turismo que tiene aquí en el contexto de Huachica, ¿no? La etnografía consta de que hay actividades en las cuales la población sí tiene contacto con los turistas porque comparten, por ejemplo, comparten ahí una mesa donde están comiendo y están ahí aprendiendo y enseñando, ambos, una relación recíproca que permite la enseñanza por parte de ambos, tanto anfitrión como turista, ¿no?
en diferentes actividades, ya sea en ceremonias, ya sea, por ejemplo, en momentos de alimentación, ya sea en momentos de hacer alguna actividad, de cultivar, por ejemplo, la tierra donde la población incluso muestra y da el significado de qué significa una danza, qué significa un ritual, qué significa un cuento, ¿no? Lo más interesante, quizás lo que hemos podido nosotros, ya culminando con la investigación que presento, es ver que las relaciones interculturales se han detectado específicamente en lo que vendría a ser la limpieza e higiene. Los turistas recomendaron que debe haber un poco más de higiene en cuanto a la atención a los turistas y las personas, es decir, los anfitriones empiezan a tener un poco más de cuidado en la higiene y el cuidado de la salud de las personas. Vida saludable, que los turistas siempre recomiendan qué alimentos son más saludables que otros en lo que es valores y creencias, que los turistas demuestran unos valores como, por ejemplo, el hecho de poder ser más recíprocos en lo que vendría a ser lenguaje y comunicación. Incluso enseñan a las personas a poder hablar un poco de inglés y las personas captan para poder entenderse. El idioma no es una limitante, es más, hay una forma en cómo las personas ya empiezan a tener durante la estadía que tienen y a comunicarse de manera más fluida con las personas. Tenemos un respeto cultural y sensibilidad a ambas partes. Y por último, se nota un fortalecimiento y revitalización de la identidad cultural por ambas partes, tanto del turista como de la población anfitriona, ¿no? Eso sería la participación mía y agradezco a los organizadores de este evento.